Tal amigos? Mi nombre es Fernando, les traigo el tema ahora de enterobacterias. Quedó muy bien, espero que les guste. Bueno, se les llama bacterias entéricas o enterales debido a su hábitat en el tracto digestivo inferior, aunque más adelante veremos que no todas son así. Bueno, son gram negativas, anaerobias facultativos, no forman esporas y son productoras de catalasa. Recuerden también que las gram negativas no producen oxidasa excepto las pseudomonas. Bien, corresponden al grupo más abundante y diverso de bacterias. La mayoría se divide en base a su clínica, propiedades físicas y epidemiología. En la clínica podemos observar que la mayoría de las infecciones intestinales son causadas por E. coli, Salmonella typhi, Shigella, Yersinia enterocólica, Campylobacter jejuni y Helicobacter pylori. Pero no se preocupen amigos, ahondaremos en cada una de ellas y veremos sus características. Comencemos con la explicación individual, iniciaremos con Escherichia coli. Es el organismo más frecuente de las enterobacterias en el colon. Su transmisión es por vía fecal oral, fermenta lactosa y glucosa de manera rápida, porque recuerden que hay otros organismos que lo hacen de manera lenta, como Serratia, Providencia, que los veremos más adelante. Y también hay otros que no hacen la fermentación, como es el caso de Salmonella, Shigella, Proteus, Pseudomonas. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces hay una forma para saber y para caracterizar a estas bacterias y bueno, es identificar elementos tales como el antígeno del lipopolisacárido. Sabemos que el lipopolisacárido es una toxina termoestable y es muy resistente a la esterilización, entonces esta es liberada por las bacterias al momento de lisarse o al momento de morir. Su antígeno, bueno, es de amplio espectro y bueno, se ve en efectos fisiopatológicos cuando la cantidad de sangre es suficiente. Entonces este lipopolisacárido produce la muerte en 1 o 2 horas debido a un shock o a un colapso cardiovascular. Este lipopolisacárido, bueno, sabemos que se encuentra en la membrana externa de las bacterias gram negativas y estas, como les dije, no son más que endotoxinas. Son caracterizadas o bueno, están constituidas por polisacáridos y restos de ácidos grasos. El otro antígeno, bueno, es el antígeno K capsular. Como sabemos, la función de la cápsula es de protección, ya que la cápsula es menos probable que sea opsonizada y posteriormente fagocitada la bacteria. Y por último tenemos al antígeno H flagelar. Y bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama para que recordemos las partes. Recordemos que hay una membrana citoplasmática que es la más interna. En medio tenemos al periplasma, que está constituido por peptidoglicanos, lipoproteínas y enzimas. Y bien, ahora hablemos de la pared externa, que es la más importante, que es una bicapa lipídica en la cual tenemos porinas, estas proteínas que permiten el paso de sustancias. Y bueno, la que más nos interesa, bueno, los lipopolisacáridos, que ya hablamos mucho de ellos, que están formados por 3 regiones que de exterior a interior, bueno, tenemos al antígeno O, al núcleo, también conocido como core, y por último al lípido A, que este lípido A, bueno, es el que se encarga de producir fiebre en un paciente infectado. Bien, en general las bacterias entéricas pertenecen a la flora colónica normal y no producen enfermedad. Entonces la enfermedad es asociada a factores etiológicos específicos como la presencia de cápsulas, pili y endotoxinas, en total enterotoxinas. En pacientes inmunosuprimidos puede ser infectados por bacterias sin estas características y en pacientes sin inmunosupresión, bueno, nos está hablando de una infección química grave que suele ser secundaria, por ejemplo, a una perforación intestinal, a una infección de vías urinarias, etcétera. Patogénesis hay factores de virulencia que van a variar dependiendo de los distintos tipos de E. coli. Hablemos de la enterotoxina termolábil, que es la toxina que activa adenilato ciclasa en la célula. Lo que va a hacer es una elevación de AMP cíclico y esto va a ocasionar una inhibición en la absorción de sodio y estimula la excreción de cloro en la luz intestinal. Es decir, va a haber una mayor secreción intestinal, por lo tanto nos producirá diarrea. Y bien, la otra, bueno, es la enterotoxina termoestable, que a diferencia de la toxina termolábil, lo que va a activar es guanilato ciclasa en la célula del hospedero. ¿Y esto qué va a provocar? Bueno, que aumente el GMP cíclico
y el mecanismo de acción va a ser igual a la toxina termolábil. Y en el siguiente cuadro que vamos a ver los subtipos de E. coli. En primer lugar tenemos la variante enteropatogénica, lo dividí en tres, en el subtipo, clínica y mecanismo de acción. Entonces el subtipo, bueno, enteropatogénica nos va a dar como clínica, la diarrea acuosa del infante, y esto se da por la adhesión a los enterocitos y provoca destrucción de las vellosidades debido a la alteración a nivel de la actina y con una disminución en la absorción de líquidos. La siguiente es la enteroinvasiva, que nos va a presentar una clínica de disentería, y esto se da por unión que invade las células epiteliales del colon, provocando la muerte celular e inflamación. La siguiente es la enteroagregativa. Esta, bueno, se caracteriza por factores de adherencia que ocasionan agregación múltiple de bacterias y producen un biofilm, que es una como capa mucosa donde bloquea la absorción de líquidos. La siguiente es la enterotoxigénica, que va a dar una diarrea acuosa, que es conocida también como la diarrea del viajero, y esto se da por enterotoxinas, como ya lo habíamos mencionado, enterotoxina termolábil y enterotoxina termoestable. La siguiente es la enterohemorrágica, que nos va a presentar una colitis hemorrágica y también es causante del síndrome hemolítico urémico. Esta se da por la toxina Shiga, que esta toxina nos va a dar una diarrea con sangre, y esto es debido a la adhesión. La adhesión más bien es como igual o parecida a la enteropatogénica. Sin embargo, tiene como extra esta secreción de la toxina que actúa inhibiendo la síntesis de proteína mediante la unión del RNA en la porción 28S. La uropatogénica, bueno, nos va a dar como clínica infecciones de vías urinarias, y esto va a ser provocado por el famoso pili, que tiene la capacidad de adherirse a los receptores uroepiteliales y facilita el establecimiento de la infección, y es capaz de ascender a través de la uretra hacia la vejiga o incluso hasta el riñón. Y bueno, por último vamos a ver el de la cápsula K1, que esta es idéntica a la que acarrea Neisseria meningitidis del tipo B, lo que como clínica nos dará una meningitis y bueno, proporciona capacidad antifagocítica y es pobremente inmunogénica. Ahora bien, ya pasamos al diagnóstico y las pruebas. Por su capacidad de fermentación de lactosa, bueno, se le conoce como fermentadores de lactosa, y E. coli es uno de ellos. Es útil desarrollar las colonias en medios de cultivo. Existe el medio de cultivo selectivo, que para este caso se utilizará agar maconqui. Este agar es de color amarillo y al momento de cultivarlo se tornará de color rosado, y medios diferenciales como agar sangre, donde se verán las cepas blanquecinas, o en el agar podemos utilizar agar EMB, que las cepas se verán de color verde. Manera de diferenciarlas de otras bacterias entéricas es que tienen la prueba de indol positiva, la reacción de Boris-Proskauer positiva, y carecen de la enzima oxidasa, por lo que generan o la prueba de oxidasa negativa. Para el tratamiento, bueno, recordemos que una diarrea por lo regular se autolimita. Solo en el caso que sea una infección grave o manifestaciones extraintestinales requieren tratamiento. Sabemos, actualmente hay una alta resistencia de los microorganismos a los antibióticos, por lo que se debe basar en el antibiograma. También quiero darles unos cuidados para evitar el contagio: higiene en alimentos, lavarse las manos y, bueno, cocinar muy bien los alimentos. Pues espero que les haya gustado este video. Ya tenía mucho tiempo que no hacía. Ya voy a regresar y subiré aproximadamente 2 videos por semana. Agradezco mucho su atención y por favor suscríbanse a mi canal y denle like.